Hola, hola a todos, a todas, espero que estén muy bien. Bienvenidos a SNE Chile, Simposio Nacional de la Educación 360 en un formato 100% virtual. Mi nombre es Carla Ilavaca Jare y hoy día tenemos un conversatorio interesantísimo y muy importante para estos tiempos. La importancia de la accesibilidad y la ergonomía para una óptima participación en el contexto escolar. Y para eso tenemos a dos invitadas que nos van a conversar este tema que es tan importante. La primera es Blanca Aguilar, ella es fonaudióloga de Dacti Crea. Hola Blanca. Hola Carla, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes también por aceptar esta invitación. Y también tenemos a Jaycee Cofré, ella es kinesióloga que es de Sochergo. Jaycee, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación, por Muchas invitarnos gracias a a esto. ustedes por aceptar esta invitación en este simposio. Vamos a comenzar a hablar de diversos temas. Tenemos hartos temas dentro de este guión, se podría decir, de hoy. Y el primero de ellos es acerca de qué es la discapacidad, cuál es el concepto, cómo nosotros podemos referirnos en este tema. Sí, mira, es súper importante que podamos hablar de la evolución que este concepto ha tenido. Ya la discapacidad como paradigma ha ido evolucionando conforme la sociedad, conforme nosotros hemos ido avanzando a través de la historia, ¿verdad? Y también gracias al estudio y a la participación y a la experiencia de las mismas personas con discapacidad. Partimos desde este concepto basado en un modelo biomédico, donde considerábamos que la discapacidad tenía que ver con esta deficiencia corporal, es decir, si me faltaba algún miembro, si tenía alguna dificultad con un órgano sensorial, y solamente se consideraba poder identificar clínicamente esta deficiencia y posteriormente rehabilitarla. Sin embargo, hoy en día entendemos este concepto desde otra mirada completamente distinta, desde un modelo biopsicosocial, en el cual no solo vamos a considerar este compromiso funcional que puede tener la persona, sino que también las barreras que el entorno va a poner para el acceso y la participación plena de ella. ¿Y qué es el entorno? Es la sociedad, son las instituciones, los espacios públicos, el contexto escolar, el contexto familiar, ¿no? Y estas barreras, tanto para el acceso como la participación, para que esta persona pueda participar activamente, la va a poner en desventaja frente a otras personas. Por lo tanto, este paradigma, este nuevo cambio que hubo en el concepto, lo vamos a conocer como inclusión de personas con discapacidad en la sociedad. Y para saber, convencionalmente vamos a reconocer 5 compromisos funcionales cuando hablamos de discapacidad. Lo relacionado con lo físico, con lo sensorial, con lo cognitivo, de relación social y emocional. Y que estos se pueden ir presentando de forma aislada o también de manera mixta y por lo tanto va a complicar aún más esta participación. Y eso nos lleva también a hablar de los contextos inclusivos, qué es un entorno, qué vamos a considerar un entorno inclusivo. Y vamos a hablar de entornos inclusivos cuando este entorno sea capaz de entregar los apoyos y los ajustes necesarios para la participación de la persona, y tenemos que también tener en consideración que estos ajustes, estos apoyos pueden ser en mayor o menor medida, según lo que cada uno necesite. Es importante también saber que, y fundamental, esto es clave, que el cambio en el paradigma hace y considera a la persona con discapacidad como un sujeto de derecho. Es decir, ya no estamos hablando solamente que esta persona tiene un problema y que ese problema se soluciona y ahí queda, sino que esta persona tiene derecho de tener estos apoyos, estos ajustes para que pueda ser partícipe pleno de la sociedad, desde la infancia hasta la adultez.
¿no? Y que pueda ejercer todos estos derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, a la participación cívica, etc. Este cambio medular que ha tenido el paradigma, como les comentaba antes, ya no centra la discapacidad en la persona, sino en la relación que tiene con un ambiente que no es inclusivo. Es ahí cuando hablamos de discapacidad. Y algo importante relacionado con esto es cómo también nos vamos a referir a la persona que tiene discapacidad. Internacionalmente, lo más apropiado se ha determinado que sea hablar de persona con discapacidad. ¿Ya? Por ejemplo, una persona ciega, persona sorda, persona con autismo. Sin embargo, actualmente es fundamental considerar y respetar la autopercepción de las personas que pertenecen a distintos colectivos, a distintas comunidades. Por ejemplo, puede ser que una persona de la comunidad autista se autoperciba y quiera ser llamado autista, como otra persona del mismo colectivo prefiera ser llamada persona con autismo. ¿Ya? Eso también es un cambio importante donde ya no el profesional determina quién eres tú y cómo debes ser llamado, sino tú como persona que estás en situación de discapacidad, cómo te autopercibes. Y es fundamental respetar eso, que en los contextos escolares, que en los contextos laborales se respete. Acá en Chile, el reglamento para la certificación y la calificación de la discapacidad del MinSal, que esto fue en el 2013, nos plantea que debiéramos hablar de personas con discapacidad. ¿Ya? Y este reglamento va a reconocer 3 grupos principales de condiciones de salud que pueden causar discapacidad. Las físicas, las sensoriales, que es lo relacionado con lo visual y lo auditivo, y lo mental, que ahí se incluye lo intelectual y lo psíquico. ¿Va? Sin embargo, los trabajos más actualizados a nivel mundial y también en nuestro país han ido evolucionando porque ahora ya se incluye en estos equipos a personas que tienen discapacidad y ahora podemos hablar y se identifican 7 discapacidades. ¿Ya? La física, la auditiva y persona sorda, la visual y persona ciega, la mental o psicosocial, la intelectual, que ahora ya se separan del desarrollo, por ejemplo, autismo y múltiple, que por supuesto esta última implica mayores desafíos, ¿verdad? Y relacionado a todo lo que hemos estado conversando, nos encontramos con estos conceptos de barreras del contexto y de apoyo. Entonces, el concepto clave, como ya lo hemos venido diciendo, es lograr la plena participación en igualdad de condiciones. ¿No? Entendemos que una persona ciega va a necesitar otro apoyo y muy distinto a lo mejor a lo que una persona con discapacidad física necesite. Sin embargo, hay algunas problemáticas que se generan, sobre todo en los contextos escolares, con estas discapacidades que no son observables. ¿No? Por ejemplo, una persona con una discapacidad del desarrollo, ¿qué tipo de apoyo necesitará esta persona que es neurodivergente? ¿Cómo la podremos ayudar? Entonces, es un tema amplio y de suma relevancia para que como sociedad podamos seguir avanzando y podamos identificar también qué tipo de apoyos debemos considerar para entregarle a esta persona, a este niño, niña, adolescente, adulto, ¿verdad? Y dentro de estos apoyos que vamos a entregar también vamos a tener que considerar 2 cosas, los niveles de apoyo y el contexto de apoyo. Una persona puede que necesite más apoyo teniendo la misma discapacidad que otra. Por ejemplo, dentro de una sala escolar, puede que yo tenga un niño con una discapacidad auditiva y que lo podamos resolver con un equipo FM, ¿ya? Que con ese tipo de ayuda va a poder participar de la clase, va a poder escuchar al profesor, a la profesora. Pero puede ser que tengamos a otra niña con una discapacidad auditiva, pero que sea sorda.
y que el apoyo que le vamos a tener que entregar sea un intérprete de lengua de señas chilena. Por eso es importante no pensar los apoyos como una receta, sino como algo único que esa persona necesita para tal contexto y en un determinado momento, que puede ser a lo largo de toda su vida o puede ir variando. Y de ahí la importancia también de entregar dentro de estos contextos educativos los apoyos, pero también de socializarlos con la comunidad educativa, ¿ya? Sobre todo dentro de una sala de clase, que la comunidad de esa sala de clase, ese curso, esos compañeros, esos profesores, respeten y comprendan por qué se está utilizando tal tipo de apoyo, ¿verdad? Tenemos casos muy claros, por ejemplo, un perro de asistencia, que un niño asista con su perro de asistencia, puede cambiar la participación de ese niño completamente. Pero mientras sus compañeros, mientras esta comunidad educativa entienda y respete por qué lo está ocupando y no lo considere una mascota, no vaya y lo toque, no quieran jugar con él, sino que entiendan que es parte de la persona, del proceso educativo, todo va a ir funcionando mucho mejor. Y por lo mismo tenemos que... Sí, Carla, tú... Sí, no. No te preocupes. No, quería preguntarle a Jaycee respecto a lo que está comentando Blanca ahora desde la Sochepo, y tú como kinesióloga, ¿cómo ves este tema también? ¿Cuál crees tú que es la importancia y cómo definimos el tema también de discapacidad? ¿Cómo vamos manejando este tema desde la kinesiología también? Sí, bueno, nosotros desde la Sociedad Chilena de Ergonomía, justamente una de las definiciones de ergonomía es poder resolver o armonizar y equilibrar la relación que existe entre el entorno, ¿ya?, y las personas. Hacer un poco más un sistema como un todo y no diferenciar la persona de lo que lo rodea. Y como pudimos escuchar a Blanca, es justamente la definición de discapacidad cuando existen barreras en el entorno que hacen que yo no me pueda desarrollar en óptimas condiciones o en igualdad de condiciones que el resto. Y eso no necesariamente constituye una discapacidad como tal, eso nos puede pasar a todas las personas porque todos somos diferentes y tenemos diferentes necesidades. Entonces, la ergonomía, de alguna manera, viene a concentrarse en la necesidad de la persona para que se pueda desarrollar. Y es muy interesante lo que dice Blanca porque no todos necesitamos lo mismo, porque no todos somos iguales, no todos pensamos igual y no todos tenemos las mismas características físicas también. Entonces, no tenemos que hacer diferencias tampoco si una persona tiene una credencial de discapacidad de aquella que no lo tiene, porque tenemos que partir del inicio en que todos somos distintos. Y que aquí es una de las cosas importantes, y es uno de los títulos de esta conversación, la accesibilidad. Y también Blanca hablaba de los ajustes razonables o necesarios. Nosotros, es muy importante cuando hablamos de accesibilidad, porque la accesibilidad lo que viene a resolver es que la mayoría de las personas podamos hacer uso de las dependencias, de los equipos y de esta interacción, ¿no es cierto?, con el entorno. Es como una campana de Gauss. La mayoría de las personas siempre nos va a quedar un extremo o algunas condiciones que no van a estar cubiertas completamente por la accesibilidad. Y ahí es donde tenemos que comenzar con los ajustes razonables, que ya miran a la persona como tal en su individualidad y en su necesidad propia para desarrollarse. Entonces, ¿cómo nosotros hacemos que lleguemos a ser un adulto pleno, que su participación sea plena en sociedad, cuando desde niños no hemos considerado ciertas características? Es muy importante que si queremos que un adulto sea un profesional exitoso, pueda desarrollarse en plenitud, pueda participar en sociedad en forma plena, ¿no es cierto?, necesitamos que sea un niño que pueda tener las oportunidades, que pueda desarrollarse en plenitud también y que pueda aprender de las otras personas, como todos, ¿no es cierto?, que somos diferentes. ¿Ya? Entonces,
nosotros desde la ergonomía, desde la Sociedad Chilena de Ergonomía, lo que vemos justamente eso, cómo llegamos a ser los adultos que queremos ser desde una infancia que nos enseña a hacerlo, ¿ya? Y en eso lo que dice Blanca es muy importante. ¿Cómo nosotros, qué hacemos, cómo ayudamos a un niño a que esté en plenitud? Chuta, es súper difícil. Y no estamos hablando solamente de discapacidad. Es para todos los casos muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo para que un niño que tiene síndrome de Down, un niño que a lo mejor tiene alguna, no es neurotípico, ya, que tiene algunos niños ni siquiera tienen algún diagnóstico, sino que se demoran un poco más en caminar, porque es normal que no todos caminemos al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo vamos ayudando? Y de eso se trata la ergonomía. Si hay un niño que necesita, a lo mejor visiblemente, señaléticas con distintos colores, entonces hagamos para todos letras más grandes, señalética clara, alarmas auditivas, creemos un lugar accesible, ¿ya? Donde no sea tan necesario los ajustes razonables e individuales, sino que sea la minoría lo que necesitemos cubrir en base a las brechas que nos está dando la accesibilidad. Pero comencemos por la accesibilidad, diseño para todos, diseño inclusivo, diseño en que todos los niños tengan igualdad de oportunidades, ¿ya? Pero insisto, todos una brecha chiquitita que nos va a generar medidas particulares, pero la idea es avanzar hacia allá, ¿verdad? ¿Cómo? De una manera inclusiva, considerando las diferencias y mejorando en todas las condiciones que los niños se desenvuelven para ser un adulto exitoso. Y me refiero a exitoso no de notas, no de dinero, no de un profesional que tenga mejor puesto, sino que esté en plenitud en una sociedad que tiene muchas diferencias y que vamos a tener que resolver muchos problemas también en la vida. Claro, efectivamente, como dicen ustedes, la integralidad del ser humano es lo que hace que sea exitoso en la vida, de acuerdo a las habilidades, a potenciar las habilidades y no colocarle más barreras dentro de este desarrollo. Así que efectivamente lo que ustedes están diciendo es muy cierto y es muy importante que nos empecemos a dar cuenta desde ya, en general, no solo los ámbitos educativos, que igual es importante porque pasan la mayor cantidad del tiempo ahí, dentro del día, pero también nosotros como familias, como lugares de resguardo, tenemos que también tener esa plena conciencia de cómo podemos manejar eso. También habíamos hablado, y lo tocó Jaycee, el tema de la neurodiversidad. Habíamos también hablado un poquitito del tema previo a salir en vivo con Blanca, que el tema de la neurodiversidad. ¿Qué es la neurodiversidad? Sí, mira, Carla, qué bueno que Jaycee ahí tocó y abordó el concepto. Todos somos neurodiversos. La población completa es neurodiversa porque no existe un cerebro igual al otro. Todos integramos, procesamos, analizamos la información distinta. Y no solo la información académica, científica, sino la información sensorial, la información social, la información emocional, etc. Y es importante validar eso, entender que todos somos neurodiversos, todos vamos a necesitar en mayor o menor medida algún tipo de apoyo, ¿ya? Como dice Jaycee, algún tipo de ajuste razonable para poder desenvolvernos en nuestros contextos, ¿ya? Escolar o familiar, laboral, cuando ya estamos hablando de la adultez, educación superior, a nivel social, poder ir a un cine, poder participar en una conversación con mis amigos, ¿verdad? Lo que pasa es que dentro de este mundo neurodiverso en el que vivimos, hay un grupo de sujetos, de individuos, que vamos siguiendo ciertas conductas que están normalizadas, que son las normas sociales vigentes, porque también las normas sociales pueden ir cambiando. Pero este grupo de personas que van siguiendo estas conductas según las normas vigentes sociales
son los que vamos a llamar neurotípicos. Y todo este grupo de sujetos, de individuos que están fuera, digamos, de ese grupo que sigue estas normas, hablamos de neurodivergentes, ¿ya? Entendiendo que a veces puede haber un diagnóstico y a veces no. Pero es ahí donde surgen estos términos de neurodiversidad, neurodivergente, neurotípico, pero no perdamos el foco que todos somos neurodiversos, todos. Nosotras tres jamás vamos a procesar la información igual, vamos a coincidir en puntos, vamos a coincidir en algunas cosas, pero hay otras que no. Entonces, desde ahí también, como dice Jaycee, o sea, estos ambientes, particularmente en el contexto escolar, cuando se hace de manera universal la accesibilidad, no solamente voy a estar aportando a que a lo mejor el alumno o la alumna que tiene el diagnóstico pueda participar, sino todo el grupo. Y además, que si desde pequeños nosotros también inculcamos como parte de la educación que todos somos distintos, va a ser un contexto mucho más amigable para la persona que a lo mejor presente mayores desafíos, necesidades educativas especiales, porque desde chicos vamos a entender que somos distintos. Hay un compañero que necesita lentes, otro necesita un audífono, otro necesita un horario visual mucho más detallado quizá. Hay otro que a lo mejor va a necesitar tiempos de descanso, que va a necesitar un sinfín de apoyo y de adaptaciones, ¿verdad? Pero desde ahí viene la neurodiversidad. De esto es un concepto que surgió, es relativamente nuevo, a finales del siglo XX, y surgió también desde la comunidad autista, ¿ya? Una socióloga australiana lo planteó pensando en algo muy lógico. Hay biodiversidad, la biodiversidad existe en todo, ¿verdad? Por lo tanto, hay biodiversidad neurológica y esa biodiversidad neurológica nos lleva al concepto de neurodiversidad. Sí, Blanca, es cierto eso, porque como dijiste tú, el tema de la gente que usa lentes, como nosotras, es que tenemos que utilizar anteojos para poder ver mejor, y claramente en pandemia eso también se dejó de ver, porque como estábamos en clases online, los niños apagaban cámara, o los adolescentes en general, casi todos, apagábamos cámara, dejábamos un micrófono también apagado y veíamos solamente al profesor, al docente o a cualquier persona frente a la cámara, y como que se fue perdiendo esta individualidad y este proceso de todos somos diferentes, como que hay que volver a tomar eso. Y desde la ergonomía me imagino que también las sillas, adaptarse nuevamente a las sillas, uno cuando estaba en casa, en clases online o en cualquier reunión online, ocupaba las sillas de su casa, ¿cierto? O algunos en la cama, algunos en el sillón, posturas súper poco cómodas y súper poco prácticas para el cuerpo humano también, digámoslo. Pero, ¿cómo nosotros ahora también, desde esta neurodiversidad, desde esta perspectiva que es relativamente nueva, como dijo Blanca, cómo nosotros podemos ir adaptando también desde la kinesiología y desde la ergonomía también, el cuerpo, cómo readaptarse después de estos 2 años en los que estuvimos prácticamente aislados? Sí, la verdad que para todos fue un periodo y ahora estamos viendo muchas de las consecuencias también del periodo de mascarillas, del periodo, y que a lo mejor volvemos, no se sabe, pero periodo de mascarillas, periodo de aislamiento, de poco relacionamiento, y eso para los niños sí ha significado en cierto grado una reducción en la interacción que ha tenido con otras personas. En algunos casos, poca adaptación o poca capacidad de adaptación también a grupos de personas, y además a esta sensación de uso de mascarilla en que estamos un poco escondidos. Entonces, la capacidad de expresión también es reducida. Entonces, ahora que nos sacamos la mascarilla, recién estamos viendo, más allá de los ojos, si una persona se está riendo, cómo está verbalizando también, cómo está sintiendo en base a su gesticulación y a los gestos, ¿no es cierto?, faciales que va realizando. Entonces,
¿Cómo eso lo vinculamos a la ergonomía como tal? La ergonomía también tiene varios aspectos. Está lo físico, ergonomía física, que es un poco el mobiliario que tú comentabas. Está la ergonomía también cognitiva, de cómo vamos procesando la información y las capacidades para procesar información. Tenemos limitaciones. Cuando tenemos muchos estímulos al mismo tiempo, por condición natural, nos vamos a bloquear de alguna manera y el cerebro va a priorizar lo que le parece más importante, ¿ya? Y ahí es donde nos distraemos, ahí es donde preferimos seguir una mosca en vez de la clase, ¿no es cierto? Y diferentes situaciones que van explicando cómo funcionamos, ¿ya? Y cómo nos vamos adaptando ahora. Efectivamente, sí tiene un rasgo de factores humanos y ergonomía, porque este periodo de aislamiento y de poco relacionamiento ha significado ahora un reacomodo cognitivo también, donde los estímulos también, una vez que ya vamos al colegio, los estímulos también han sido una avalancha. Entonces, para uno, de repente, todo el día en reuniones, o sea, imagínense para un niño. Entonces, para poder permitir que todos aprendan lo que tuvieron que aprender en 2 años y lo aprendan en 1 o en meses, tenemos también que esperarlos, tenemos que tener un poco de paciencia y entender que hubo un periodo de detención en que tenemos que ahora esperar a que el niño también se vaya adaptando a estos cambios, a estos estímulos simultáneos, que no va a ser rápido y que si apuramos los procesos, probablemente vamos a tener más dificultades. Y eso adicionemos a que no todos reaccionamos de la misma manera a lo que nos pasó, ¿ya? Entonces, ¿cómo eso lo vinculamos a la neurodiversidad? No necesitamos tener un diagnóstico, ¿ya? No necesitamos saber o clasificar a las personas por un diagnóstico médico. No. Tenemos que partir de la base que todos necesitamos diferentes estímulos para poder avanzar, algunos más rápidos, otros más lentos, ¿ya? Y de eso justamente se trata la ergonomía. ¿Cómo ayudamos? Entonces, si vemos que hay un niño que no se está adaptando bien o que le molesta el color rojo, ¿cómo podemos ayudar? Tratemos de que en su entorno la cantidad de rojo sea la menor cantidad. Chuta, después estamos estudiando y resulta que el 95-98% de las personas en ambientes rojos le genera una exacerbación a lo mejor de comportamiento, se siente irritable, no reacciona bien con lo otro, entonces, chuta. Entonces, parte de la accesibilidad es tener colores que me permitan más calma en una sala de clase, un lugar tranquilo, donde yo ambiento. Y de eso se trata, cómo acomodo el entorno para que la mayor cantidad de personas se sienta cómodo, se sienta a gusto y pueda desenvolverse en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Entonces, no solamente el mobiliario, sino que también van los colores, también van en los ruidos, en los sonidos, cómo vamos acomodando todo eso para que la persona se desarrolle en plenitud. Qué importante y qué amplio es el tema, que podríamos estar hablando horas de diferentes, obviamente, adaptaciones, pero en el contexto escolar, Blanca, tú también comentabas del tema de la neurodiversidad, que uno tiene que entender al otro como un ser distinto igual que uno, ¿cierto? O sea, o igual, pero distinto, como dicen. Somos seres humanos, pero somos todos distintos, que es a veces un poco complejo para las familias o para incluso los colegios en algunos momentos trabajarlo, porque pandemia obviamente nos causó este estrago, como dijo Jaycee también, de no solo el mobiliario, sino también el tema de cómo aprendemos, los estímulos, cómo nosotros podemos ir a ser más accesibles y adaptarnos a este proceso. Mira, es súper importante que desde pequeños primero entendamos este concepto de que somos diferentes. Y somos diferentes desde lo más evidente. Externamente somos distintos, más altos, más bajos, con pelo largo, con pelo corto, ¿verdad? Más rápidos, más lentos para correr, etc. Cuando entendemos que por fuera somos diferentes, es más fácil comprender también que nuestro cerebro funciona diferente. Cuando ya el grupo al cual pertenezco lo entiende,
también la comunidad completa tiene que entenderlo. De repente se visualiza el contexto escolar como el curso, la sala, el profesor, los alumnos. Y el contexto escolar y las comunidades escolares somos todos, somos los apoderados, son los docentes, son los asistentes que puedan estar dentro de ese colegio, son el profesorado, ¿verdad? Por supuesto los alumnos, y todo como comunidad tenemos que pensar esta neurodiversidad. Quizás el compañero o la compañera de mi hijo, de mi hija, necesita una mesa adaptada. Quizás mi hijo no, pero quizás mi hijo sí lo que necesita es estar más cerca de la pizarra. Y quizás hay otro compañero que necesita, como mencionaba Jaycee, quizás estas alarmas, pero que nos van a finalmente a todo el curso nos va a traer beneficios. ¿Ya? Lo que decía Jaycee es muy importante, o sea, no pensemos el apoyo como él o ella tiene un problema, tiene una necesidad educativa y se lo entrego a ella. Pensémoslo como curso, porque cuando hay un miembro del equipo que tiene alguna necesidad, alguna dificultad para poder acceder, como todo el grupo, a un aprendizaje, todos perdemos. No hay que pensar la neurodiversidad y estas diferencias como algo negativo, sino como algo positivo, como una experiencia de aprendizaje, como una experiencia para el futuro, para poder convivir, para poder trabajar, para poder tener amistades diferentes, porque somos diferentes. Entonces, no hay que pensar en las comunidades educativas, hablo de la comunidad educativa, pero es en todas las comunidades. No tenemos que pensar estas diferencias como algo negativo, sino como algo que enriquece el saber humano, como algo, como una forma de aprendizaje también. El aprendizaje no es solamente el contenido, el aspecto curricular, ¿verdad? Nosotros no vamos al colegio solamente a aprender eso. Y por supuesto que, como decía Jaycee, es importante que se haga este análisis. No puede caer solamente en el profesor, en la profesora, sino que como comunidad lo hagamos, como padres, como alumnos, que escuchemos las voces también de los niños, de las niñas, de los adolescentes, de los apoderados, como mencionabas tú, Carla, es verdad que de repente puede que se quede este apoyo solamente en el contexto educativo y que hago por fuera. ¿Cómo se traslada este apoyo del colegio, de la escuela, al hogar? O a otros contextos de participación, quizás mi hijo va a una escuela de fútbol y cómo traslado ese apoyo a la escuela de fútbol, a las clases de baile que tiene, ¿verdad? Entonces, es importante que desde pequeños entendamos estas diferencias como algo natural y que dejemos de lado la diferencia desde la patología, desde el diagnóstico. Él es distinto, ella es distinta porque tiene tal diagnóstico. La verdad es que eso hoy en día no hemos dado cuenta que no aplica, no aporta mucho para la plena participación, como lo hemos venido hablando. Estigmatiza más que beneficia, porque Exacto. él es el niño problema, él es el niño, en buen chileno se dice el niño cacho. Como el problemático, Carla, o la niña, o en general, sí. Estoy niño en general, por supuesto. Sí, y generalmente, Carla, sobre lo que tú mencionaste, el niño cacho, el niño problema, la niña cacho, el niño problema, que es lamentable, es realmente lamentable esa forma de referirse. Generalmente son los niños, las niñas, los adolescentes que tienen, que la conducta se ve, pero muchas veces puede que haya un niño o una niña que esté tranquilo, pero que no esté accediendo al aprendizaje igual. Pero quizás también es dejado de lado, porque no genera quizás como alteración dentro del curso. Y lo estamos dejando de lado también, y no está accediendo al aprendizaje. Quizás logre ir al colegio, pero no está siendo un partícipe pleno. Por lo tanto, lo que tú dices, dejar de estigmatizar
De repente el tema conductual es muy visible para los entornos, pero no es lo único. Exacto. Y entonces desde la ergonomía también y desde cómo podemos dar algunos tips o cómo podemos dar pequeñas luces a la gente que de repente dice yo quiero tener una accesibilidad mejor para mi hijo, para mi hija, para mi sobrino, para mi primo, o sea, puede ser en cualquier persona del contexto familiar también, no necesariamente los padres, sino que cualquier red de apoyo que ustedes tengan también sirve. El colegio también es una red de apoyo. En el fondo, como dijo Blanca, esto es un equipo, es un trabajo en equipo, profesores, directivos, comunidad escolar, otros compañeros y también la familia. Y la familia no solo nuclear, sino la familia en un contexto general. Entonces, ¿cómo podemos también darle a las personas que nos van a ver ahora o en diferido pequeños tips para poder ir trabajando este tipo de accesibilidad? Sí, yo creo que una de las cosas más importantes en todos los procesos es saber de primera fuente cuál es la necesidad y enseñarle a un niño a que también identifique cuáles son sus requerimientos, ¿ya? Involucrarlo en los procesos también de ayuda. ¿Qué es lo que necesitas? Que aprenda a identificar qué es lo que realmente va necesitando, qué le falta, ¿ya? O qué se puede mejorar, ¿ya? Ese es un proceso. De repente hay en procesos también de inclusión laboral, ya adultos, se realiza todo un proceso de mejora y nadie le pregunta al trabajador qué es realmente lo que necesita. Entonces, cuando llega, hay una inversión gigante de una mejora de todo el entorno laboral y resulta que no es lo que la persona necesitaba. Era algo mucho más simple, como a lo mejor levantar la altura de la mesa, darle un horario flexible para que vaya al médico. Son cosas mucho más simples, pero cuando no consideramos al usuario dentro del proceso, es muy difícil que vayamos a apuntarle con lo que realmente va a ayudarlo a estar en igualdad de condiciones. Y para que lleguemos a un adulto que sepa decirlo, que sepa reconocer sus necesidades, tenemos que empezar desde chiquititos, ya desde la edad escolar, donde la persona también sepa decir cuando algo no le acomoda, cuando necesita algo, y eso es un entrenamiento con apoyo de los papás, ¿ya? De los profesores también, pero quienes vamos a dar las bases para que eso pase van a ser las familias y la red de apoyo que pueda tener el niño, el escolar, el estudiante, ¿ya? Y ahí en la medida que, en el fondo, la edad escolar es tan importante porque eso nos da las bases para cómo vamos a hacer después. Y justamente acá no vamos a tener la perfección en relación a accesibilidad ni ajustes razonables, porque estamos recién aprendiendo lo que la persona, que en este caso el niño, está necesitando. Entonces, ni siquiera el niño lo sabe y los adultos tampoco. Entonces, es un trabajo en conjunto donde vamos descubriendo qué es lo que necesita. Es casi como cuando la gente prueba de repente medicamentos o un vestido y después que pruebas varios, ves la dosis que necesitabas o ves la talla que te quedaba. Pero eso es un aprendizaje, ¿ya? Entonces es un aprendizaje en conjunto donde lo que se recomienda es que el usuario nunca quede fuera de ese proceso. No hagamos como que no existe la persona, independiente de el grado de, a lo mejor el espectro autista. Hay diferentes grados. Y no porque tenga a lo mejor un grado más severo, no lo vamos a considerar en las decisiones, ¿ya? Entonces, considerar al usuario siempre. No miremos, no excluyamos a la gente porque tenemos un prejuicio, porque pensamos que no va a saber. No, es un crecimiento en conjunto, ¿ya? Y de eso se trata la ergonomía. De hecho, hay un concepto de ergonomía participativa, donde vamos tomando, ¿no es cierto?, las diferentes opiniones de la gente para que vaya creciendo una idea en base a todas las opiniones que tienen los demás. Y en este proceso de accesibilidad, de ajuste razonable, eso es súper relevante también. Primero el usuario, qué es lo que necesita, enseñemos, aprendamos en conjunto y después vamos creciendo como sociedad, como comunidad. Qué importante. Bueno, si la gente quiere saber más información acerca de todo lo que involucra la ergonomía, porque uno tiene unas luces, uno
lo ve desde fuera y piensa que es solo como una buena silla, y no es así. Involucra, como dice Jaycee, muchas más cosas. Pueden ingresar al sitio de Sotergo y ahí va a salir información. Pueden preguntar también a las personas que son kinesiólogos y que se especializan en ergonomía, ¿cómo puedo mejorar el ambiente de mi casa? A veces uno dice, no sé, cuando está lloviendo, por ejemplo, cuando va a llover los niños se ponen más inquietos. A lo mejor no es que sea la temperatura, a lo mejor hay que cambiarlos a una habitación en la que estén más calientes, no sé, en el fondo ver y trabajar cómo nosotros podemos hacer los ambientes de nuestras casas también para que este proceso educativo sea completo y sea integral. A mí me gusta esa palabra integral, ¿o no, Blanca? Sí, mira, Carla, estaba escuchando a Jaycee y dijo cosas tan ciertas. No podemos querer trabajar por un colectivo, por una comunidad, o querer aportar a esa comunidad, a ese colectivo, sin la participación activa de ellos. Es impensable. ¿Ya? Y con los niños pasa lo mismo. De repente le damos voces solamente a los adultos. ¿Ya? Por ejemplo, comunidad, voy a poner cualquier ejemplo, comunidad sorda, quizás solo al adulto sordo o a los padres o cuidadores de ese niño sordo, pero no al niño sordo. No hay que dejarlo de lado, no hay que invalidar, no hay que ser adultocentrista, hay que preguntar, puede que con mayor o menor dificultad podamos llegar a lo que ese niño, niña o adolescente quiere transmitir, ¿verdad? Según las necesidades que cada persona tiene, pero es importante eh, lo que el concepto que ha ido saliendo durante toda la conversación, la participación. Tenemos que ser inclusivos y lo inclusivo no es con lo que yo creo que necesita la otra persona o esta receta mágica que dijeron, mira, para tal diagnóstico, para tal necesidad se utiliza esto. Nos da luces más o menos de qué apoyos podrían necesitar, pero todos somos diferentes. Entonces, es tan cierto lo que han dicho ustedes dos, no podemos pensar ningún tipo de apoyo, ningún ajuste necesario para la participación plena sin la participación de los involucrados, ¿ya? Y de la comunidad entera, porque este tipo de problemáticas no las va a poder solucionar solamente el profesor o la profesora, no lo va a poder solucionar solamente el cuidador o la cuidadora. Ese niño o esa niña por sí solo no lo va a poder solucionar entre todos. Terapeutas externos, terapeutas que participan dentro del contexto escolar, ya lo hemos mencionado, el profesorado, los apoderados, la misma comunidad de los compañeros, ¿verdad? En otros contextos, por ejemplo, lo que decía Jaycee, laboral, el jefe, compañeros de trabajo, el mismo trabajador, trabajadora. Entonces, no salgámonos de esta visión de querer solucionar sin pensar en las necesidades que cada uno tiene y sin la participación de la persona que lo necesita. Me acaba de mutear. Sí, ahí está resolviendo un pequeño tema. Pero sí, tienes mucha razón, Blanca. Jaycee han hablado y han hecho temas súper, súper atingentes a lo que es la comunidad escolar. Y no solo escolar, sino también a lo laboral. ¿Por qué? Porque desde la infancia, desde la primera infancia, se van generando y se van creando el tema de los adultos del futuro. Por lo tanto, por eso hablamos del contexto escolar y de la importancia que tiene dentro de este contexto para después no tener esas barreras en la adultez. Y lo que han dicho también ustedes, que me quedó muy marcado, es el tema de comunicar. Yo creo que el preguntarle, como dice Jaycee, como dice Blanca, qué es lo que pasa o qué es lo que necesitas para poder entregarte un mejor conocimiento, que es lo que entregan en los colegios, pero también que tengas una relación con tus compañeros, con tu comunidad escolar, es fundamental en los niños desde pequeños, no porque los niños tengan
que estén, no sé, en prekinder, que sean preescolares, no van a tener esta voz, no van a poder decir qué es lo que necesitan. Lo único que hay que tener es un poquitito de paciencia para escucharlos, porque su lenguaje es distinto en esa época, en esa edad. Entonces, porque así también, si los escuchas desde pequeños, cuando sean adultos, en lo laboral van a poder entregar un mejor mensaje de qué es lo que necesitan para tener un mejor ambiente laboral. No, me gustaría que ustedes, por favor, dijeran ya las últimas palabras para ir cerrando. Se nos pasó el tiempo increíblemente rápido. Blanca, por favor. Dejarlo a todos invitados a esta reflexión sobre cómo nosotros como adultos vamos a aportar a eliminar estas barreras que el entorno va poniendo a los niños, niñas y adolescentes en distintos contextos, pero en particular en el contexto escolar. Entender este concepto que lo hablamos muchísimo, que somos todos neurodiversos, y cuando logramos entender que yo también tengo necesidades que quizás son menores o mayores en distintas áreas, puedo empatizar también con las necesidades educativas que pueda tener un niño o niña. Y por supuesto lo que conversamos ahora al final, que la reflexión no sea autodestructiva, no sea no he hecho esto, ¿por qué no lo hice así? Sino al contrario, que esta reflexión permita generar diálogo, generar análisis, generar reflexión dentro de las comunidades para poder llegar a soluciones y a esta accesibilidad que es la que queremos para que haya participación plena. Gracias, Blanca. Efectivamente, Jaycee. Sí, bueno, solamente reforzar la idea de considerar siempre que estamos con personas, en todo sentido, que tenemos algunas necesidades fisiológicas, que funcionamos de una manera bastante predecible y que por lo tanto no debemos esperar cosas distintas. Y los lugares accesibles y ajustes razonables, por lo tanto, es súper fácil de poder identificar cuando sabemos y entendemos y aceptamos que todos somos diferentes, pero que tenemos ciertos rasgos, ¿no es cierto?, que compartimos como seres humanos y que además que sentimos. Cuando nos damos cuenta que estamos con personas que sienten, la empatía también es súper importante mantenerla. La interacción que tenemos con nuestro entorno es un referente para ver cuáles podrían ser las limitaciones, las barreras que me van a impedir desarrollarme, y por lo tanto siempre tengo que estar pensando en cómo puedo potenciar a la otra persona y qué cosas puedo necesitar yo para mejorar. ¿Ya? Entonces, es una mejora continua que no se termina. Estamos en una transición cultural que no es rápida, no es inmediata, y que por lo tanto todo lo que avancemos es un pasito más, que puede ser lento, pero la idea es siempre ir avanzando. Así es. Usted, bueno, insisto, este tema da como para 3 temas más, así que están cordialmente invitadas para cuando lo necesiten, cuando quieran, ahí hablamos, hacemos otra charla acerca de esta accesibilidad y adaptabilidad también. El ser humano es un ser que se puede adaptar, como dicen ustedes, y que también es necesario que tengamos más accesibilidad, no solo física, sino también cognitiva, en todo sentido. Así que el tema estuvo muy interesante, les queremos agradecer nuevamente, sabemos que Jaycee está en faena, entonces te queremos agradecer también que hayas podido estar hoy día con nosotros. Blanca, lo mismo, siempre un gusto tenerlas a ustedes aquí, y les agradecemos también a todas las otras personas que están hoy día con nosotros y que también lo van a ver por diferido en el Simposio Nacional para la Educación 360. Que estén muy bien y nos vemos pronto. Chao. Gracias. Chao. Gracias.